se suponía todavía habían unos estertores, digamos, de esa antigua academia. Y el debate es muy interesante porque está hecho alrededor de la prohibición de dos textos, uno de Francisco de Rux y el otro de Salomón Cananovis y Silvia Duzán, que fueron, digamos, censurados en su momento, pues hasta el día de hoy. Esto llevó a una discusión sobre las concepciones que se debaten en este libro. Digamos, creo yo que dejaría ahí un momento para dejar que todo esto es un tema para que podamos entrar en conversación, para que no hablemos hoy. Sé que son muchos temas que hay en el libro, pero digamos este es como el primer planteamiento, y traigo esto a colación para señalar que el libro termina en 1960, pero posteriormente uno encuentra que yo cuando empiezo a leer el libro lo primero que encuentro es esto y digo, estamos en el mismo punto, ¿cierto? Eso puede ser duro, pero si uno va y mira los manuales escolares que tenemos hoy para nuestros estudiantes, que el gobierno ha producido y que vemos, pues encontramos mucho de eso todavía. Pues muchas gracias por aceptar esta invitación de hacer estos comentarios con respecto al libro. Un día como hoy, digamos que es un poco difícil que nos encontremos. Hoy hay movilizaciones nacionales, particularmente el magisterio. Muchos de esos maestros que hoy se movilizan precisamente han sido pioneros de debates de esta naturaleza, porque la enseñanza de la historia es uno de los temas que trabajo ampliamente en el libro y que creo que es un poco el origen de estas reflexiones. Si empezamos un poco por el magazine que trae Juan Carlos hoy, que efectivamente está tratando de proponer un debate de enseñanza de la historia en el año 89. Si se aproxima uno a ese debate en el año 89, piensa que, bueno, es un debate propio del momento en el cual se ponen en cuestión los libros de texto con los que se enseñaba la enseñanza en la educación básica, primaria y secundaria. A propósito de una investigación que hizo Francisco de Rux con respecto a los manuales de enseñanza, una consultoría internacional que hizo una comparación de nuestros textos escolares frente a los textos escolares de otros países y encontró que en nuestros textos escolares existía primero pues una historia anecdótica, patriótica, monumental, ligada básicamente con estos principios constitutivos de la Academia Colombiana de Historia, y que no existía en estos libros de texto una actualización del saber histórico desde la investigación histórica profesional que ya desde los años 60 hacía presencia en las universidades. Entonces, un poco la primera pregunta es: ¿en dónde está la investigación histórica en el ámbito de la divulgación y la enseñanza? Había una ausencia de ese debate, y historiadores pues como Mauricio Archila precisamente están en este magazine planteando un debate muy serio, y es en dónde están los sectores populares, la representación sobre lo popular y sobre el pueblo en esos libros de texto. Efectivamente había una ausencia de esas referencias a los sectores sociales populares, a las movilizaciones sociales, y los libros de texto que se propusieron para reemplazar esos antiguos manuales procedían de investigadores que querían hacer un cambio importante en la enseñanza de la historia. Y la Academia Colombiana de Historia salió a defender la tradición patriótica. Entonces, este magazine y un conjunto de varias revistas de la época, entre esos Educación y Cultura, que es una revista emblemática del magisterio, planteó también el debate en torno a la enseñanza de la historia. En muchas ocasiones, cuando nos acercamos a ese debate, nos proyectamos hacia los años siguientes, y entonces realmente es la psicología, y en particular la psicología cognitiva, la que le gana el debate al tema de la enseñanza de la historia, y de pronto en los años 90 empezamos a enseñar ciencias sociales en una versión en donde los contenidos referidos a la historia fueron abandonados como escenario de debate, y nos instalamos en una perspectiva distinta para entender la enseñanza, que fue fundamentalmente las nociones sociales, las representaciones sociales, las perspectivas psicológicas del aprendizaje, y los contenidos no volvieron a ser objeto de análisis.
cuando uno hace la mirada retrospectiva, pues estamos hablando del año 89, entonces ¿qué pasó en la década del 70? Y resulta que la Academia Colombiana de Historia era la que formaba a los maestros en historia a través del Instituto de Estudios Históricos, y pues mucha gente se formó en la academia para ser profesor en la enseñanza secundaria. Y se va uno un poco más atrás y encuentra que pues en los años 60 la historia profesional tomó una vía y la Academia Colombiana de Historia pues siguió existiendo como entidad de derecho privado, pero con un carácter cultural muy fuerte a nivel nacional. Y pues claro, esa es como mi primera pregunta, porque la enseñanza de la historia es uno de mis campos de trabajo, pero también la memoria es otro de mis campos de trabajo. Entonces empiezo a ver que muchas de las nociones fundamentales de lo que referenciamos como colombianos están atadas a esas lógicas de la academia. Y a propósito de estos temas contemporáneos de la memoria, donde la memoria está atada a los problemas de la justicia, del reconocimiento de nuestros pasados dolorosos, de la ausencia de justicia frente a sus pasados dolorosos y frente a una narrativa en donde las grandes ausentes de esas narrativas son las víctimas. Entonces encuentro que efectivamente cuando se hace esa lectura, la Academia Colombiana de Historia, digamos, tiene una gran responsabilidad en esas ausencias, ¿no? Empiezo a buscar en dónde están los silencios y hay hechos que realmente cuando empiezo a mirar las fuentes son pues éticamente muy cuestionables. Encuentro, mi pregunta empieza a ser en torno entonces a las memorias construidas en torno a lo nacional. A propósito de esa pregunta por la enseñanza de la historia, me voy mucho más atrás, encuentro al principio de los años 30, digamos, un referente fundamental, y es la academia no era el único escenario de producción de un discurso sobre el pasado. Encuentro el Ministerio de Educación Nacional desde los años 30 proponiendo una nueva versión que nunca se convirtió en la versión de lo que podría ser la memoria nacional, y encuentro que ese gran debate sobre lo que sería el pasado nacional realmente lo gana la academia y se instala una lógica conservadora que está ligada con los principios de la regeneración, y empieza eso a constituir la colombianidad. Pero pareciera que como que la academia pues como que no es suficientemente fuerte para que entonces desde ahí se construyan las nociones de lo que somos, y empiezo a encontrar que la academia tenía bajo su responsabilidad la enseñanza de la historia, todos los actos patrios, todos los festejos conmemorativos a nivel nacional y toda la conservación del patrimonio. O sea que en manos de la academia estaba la construcción de esa narrativa en múltiples escenarios de actuación, y pues un escenario de actuación muy fuerte, por ejemplo, fueron las conmemoraciones. Entonces, yo empiezo a hacerme una serie de preguntas cuando voy trabajando en las fuentes, y pues realmente el trabajo de archivo es una cosa fascinante, ¿no? Entonces, pues uno va a una fuente periodística y entonces encuentra el relato del día que se conmemora, que es el 20 de julio, pero entonces junto a la conmemoración del 20 de julio encuentra la propaganda del Partido Conservador, la propaganda del Partido Liberal, pero también las elaboraciones del naciente Partido Comunista, y eso que fue lo que pasó allí con esas otras lecturas de lo social y lo popular que nunca se pudieron incorporar en una narrativa más amplia. Y pues por esa vía llegué a la Academia Colombiana. Yo la verdad no quería hacer un trabajo sobre la Academia Colombiana de Historia, es muy poco popular hacerlo. O sea, no, yo decía, y yo me demoré muchos años haciendo esta investigación, pasé mucho tiempo en el archivo, y cuando con mi tutora de tesis, la profesora Gisela Kramer, que fue decisiva para tomar las decisiones en los momentos analíticos más importantes, pues no hay nada que hacer. O sea, todas las fuentes están indicando que hay que hacer un trabajo sobre esta institución y que hay que mostrar esas múltiples relaciones de esa institución con esos otros emisores, el Ministerio de Educación y un emisor pues que es muy importante, que yo creo que ha sido poco trabajado, que es la Oficina de Prensa y Propaganda del Estado en los años 50, y como toda la implicación que tuvo esta oficina en la construcción del relato nacional de los años 50 en relación con la figura de Rojas Pinilla. Entonces, yo la verdad fui sin prejuicios a las fuentes y fui a muchas fuentes. O sea, en este texto, en este libro se van a encontrar fuentes, todos los archivos, hice una indagación de los archivos sonoros de la Radio Nacional, que son realmente fascinantes. Entonces
horario determinado, pues un horario de trabajo de archivo para poderlos escuchar. Había que escuchar de manera integral todos los programas, pues, porque digamos que estamos mucho más acostumbrados al trabajo de la fuente escrita que uno tiene como mayor control, pero estos otros formatos de fuentes sí cuestan un poco más de trabajo y de mayor dedicación. Y yo me sumergí en las fuentes y encontré, creo, una beta de análisis que puede ser muy interesante también para otros investigadores. Una cosa que dice que Felipe, que es el editor de la Universidad de Rosario, no quería que incluyéramos son los anexos, que yo creo van a ser útiles para otros investigadores que quieran trabajar temas similares, que creo que es un aporte para los próximos investigadores. Entonces, eso es como... Yo tengo una pregunta. Uno podría decir, bueno, pues me queda una sensación y es que pareciera que la Iglesia Católica desarrolló una batalla ética, ¿no? Y la ganó frente a las reformas liberales y frente a todo lo que fuera liberal durante todo este periodo. Uno podría concluir eso. O sea, aquí se está revelando un poder que no es ese poder, el poder del Ejecutivo, el poder del Estado laico, sino que es un poder esencial, digamos, para la constitución de esta nación. Uno podría decir que porque pareciera que ellos están desarrollando una batalla permanente a través de esas conmemoraciones, a través de sus discursos. Sí, pues yo sí creo que efectivamente la Iglesia Católica se instaló en la memoria nacional y luchó contra los otros referentes y su lucha fue exitosa. Creo que dos ejemplos muestran eso. Uno es la manera como en los festejos patrios, yo analizo los festejos de un rango de tiempo que va desde más o menos el 18 y 19 de julio hasta el 25 de agosto de cada año, entre el 30 y el 60, en múltiples fuentes, ¿no? Las periodísticas, los informes de la Junta de Festejos Patrios, los sermones de todos los Tedeum y de los desfiles de Santa Librada del Cristo de los Mártires. Y yo encuentro que hay, en ese primer ejemplo que quiero poner, una operación simbólica muy fuerte, y es que se convierte la cruz en el símbolo de la libertad. Y esa operación simbólica es increíble en estos 30 años, y efectivamente desde ahí se constituye. Entonces, el Cristo de los Mártires y Santa Librada se convierte como en los referentes de los héroes épicos, en la misma importancia de un Bolívar de Santander, casi que ellos son producto de esa inscripción del país a esos símbolos de la Iglesia Católica. Entonces, mostrar eso en los festejos es increíble, y eso traza una manera de entender lo nacional, y es que se jerarquiza el país. Los sectores sociales están jerarquizados casi que por una disposición natural, anclados a ese principio de la religión católica. Entonces, todos los festejos se iniciaban con un Tedeum, y el evento principal era el desfile de Santa Librada y del Cristo de los Mártires. Y siempre en el centro